Les pido por favor que pongan todos sus micrófonos en silencio y todas las dudas, preguntas las escriban en el chat y yo se las voy resolviendo al final y al final volvemos a hablar. ¿Listo? Buenas tardes. Esta sesión de hoy, la número 5 del curso de higiene para manipuladores de alimentos, es muy importante porque hoy hablaremos del servicio al cliente en la industria de alimentos, pero el servicio al cliente visto desde la parte técnica, desde la parte técnica de la inocuidad, de la higiene, de la sanidad en la industria de alimentos. Por eso, por eso es muy, muy importante que tengamos en cuenta y tengamos presente lo que vamos a ver en nuestro plan de sesión. Vamos a hablar de un activador cognitivo que nos aqueja y nos toca a todos en este momento de crisis mundial y es para qué nos capacitamos. Vamos a hacer un resumen de todo el curso, se los voy a resumir de manera muy rápida para que quede grabado y ustedes sepan cuáles son los aspectos que no se les puede olvidar como manipulador de alimentos. Vamos a hablar un poco de la conservación de alimentos que resume, digamos, todo lo que hemos visto frente a técnicas, tratamientos térmicos, mundo microbiano, contaminación, y esto nos va a aclarar todas las dudas que tenemos. Y por último, les voy a explicar las técnicas de verdad del servicio al cliente. ¿Por qué hablamos de un curso de servicio al cliente en la industria de alimentos y empezamos a hablar de lo técnico? Porque es que si no tenemos en cuenta lo sanitario, no vamos a estar en un servicio al cliente adecuado. En estos momentos quiero que entiendan que el mundo cambió totalmente y nuestros hábitos en nuestros negocios, establecimientos comerciales, plantas de alimentos, lugares de almacenamiento, en nuestros hogares, nuestros hábitos tienen que cambiar y tienen que ser acorde a lo que se exige en la normatividad. Y no se venía haciendo como se debe y hoy en día nos puso contra la pared un virus que nos va a obligar a cumplir eso. Entonces vamos a hacer ese recuento, pero primero quiero que nos preguntemos y nos cuestionemos eh, esta frase. Los tiempos de crisis son oportunidades para la creatividad y la búsqueda. Muchos en estos momentos están pensando no, esto está mal, no tengo nada, realmente me siento solo, no sé qué hacer, económicamente estoy devastado. Pueden haber muchas cosas de estas y lo sé. Creo que todos lo estamos viviendo. Pero en los momentos de crisis siempre existen oportunidades. Y quiero empezar con que en la industria de alimentos hay muchísimas oportunidades. Lo que pasa es que el mundo va cambiando y en estos momentos tiene que cambiar y adaptarse. Por eso, si usted tiene un establecimiento comercial, un negocio de alimentos o simplemente usted es el eje fundamental en la manipulación de sus alimentos en su casa, tenga en cuenta que hay que ser creativo y hay que estar en la búsqueda de información. Por eso la pregunta es, ¿para qué nos sirve la capacitación en momentos de crisis? Tal vez muchos están cansados de ver televisión, tal vez muchos están cansados de estar sentados en la casa, tal vez muchos tienen una realidad donde no saben qué hacer en estos momentos, pero realmente es en qué están enfocando su tiempo. La capacitación cumple un rol muy importante y felicito a todo aquel que está viendo este video porque les permite empezar a transformar la información que tienen hacia lo que realmente deberían hacer. Porque en estos momentos de crisis, la industria de alimentos lo único que necesita es capacitarse y adaptarse. Por eso vamos a hacer este recuento. La primera es el resumen del manipulador de alimentos. Un manipulador de alimentos debe tener en cuenta la normatividad y por nada del mundo se le puede olvidar. Existe la resolución 2674 del 2013, que es la legislación sanitaria para la industria de alimentos que rige todas las actividades y procesos de la industria. Y para todos aquellos que son manipuladores y trabajan en el sector gastronómico, deben
tener en cuenta la norma sectorial colombiana NTS 007, que establece los requisitos sanitarios de los establecimientos del sector gastronómico o de la industria gastronómica. Esta normatividad es clave. Hay otra normatividad como la 5109 que establece lo que es el rotulado de los alimentos para saber cómo se debe rotular de manera correcta y cómo deben estar rotulados los alimentos. Y cada uno de las líneas, industrias, sectores de alimentos tienen una normatividad. Por eso es importante conocerla y nunca por nada del mundo podemos desconocerla. Tenemos que tener claridad y saber cómo la aplicamos, porque existe. Y yo acá pongo un ejemplo básico. Las normas exigen desde hace rato. En estos momentos nos piden usar tapabocas y ustedes ven por la calle gente que usa el tapabocas en el mentón. ¿Para qué usas el tapabocas entonces? No lo lleve puesto. El tema es que se va a estar sujeto a una multa. Pero no es solo la multa, tengan en cuenta las posibilidades de contagio. Entonces, acatemos las normas y es importante que las tengan en cuenta. Los invito a que la lean. Son un poco largas, pero nos van a permitir entender realmente cómo funciona la industria de alimentos. Si usted está ahí, debe conocer esas normas. Ahora vayamos, si soy manipulador de alimentos, mínimo debo tener unos exámenes que me acrediten como manipulador de alimentos. Antes hablábamos de todo aquel que trabajara en un restaurante o en las plantas de alimentos, pero yo diría que todos deberíamos hacer este proceso para saber si somos aptos para manipular o no. Recuerden que el mundo microbiano es un enemigo silencioso. Entonces, hay unos específicos que pueden afectar nuestras labores diarias en la manipulación de alimentos. Entonces, hay que hacerse los exámenes de alimentos que son la baciloscopia, la secreción faríngea o frotis de garganta, un coprocultivo para determinar parásitos o más específico para determinar Shigella o otras bacterias. Está la determinación de uñas o el KOH de uñas que nos va a permitir también mirar si hay de pronto algún tipo de presencia de hongos. Y esos exámenes cumplen un factor fundamental en el proceso del manipulador de alimentos. El reconocimiento médico es muy importante porque el reconocimiento médico te dice, bueno, usted cómo está frente a lo que exige la normatividad sanitaria. Entonces hace estos exámenes y el médico aprueba que usted es apto o no para manipular alimentos. Ténganlo en cuenta, muy importante. El artículo 13 de la resolución habla del estado de salud del manipulador de alimentos. Una recomendación, cuando tengan gripa, si en algún momento termina este proceso rápidamente del coronavirus, les sugiero que siempre que preparen alimentos, especialmente las damas o los caballeros en sus hogares, siempre protejan con tapabocas su rostro. Yo cuestiono mucho a veces el sector gastronómico en algo y es que antes no se usaba, usted veía que en los restaurantes o en el sector gastronómico en general no usaban tapabocas. Ojo con eso. Si tú eres un manipulador del sector gastronómico, debes usar tapabocas. Ahorita nos lo están exigiendo y si no nos cierran el negocio, entonces cuando nos ponen esas condiciones lo hacemos, pero debes hacerlo siempre porque eres un factor de contaminación si no proteges en especial tu boca. Eh, Recuerden el plan de saneamiento básico. Acá me voy a detener un poco para ampliar la información que ya tenemos. Recuerden que todo lugar donde se procese alimentos debe tener un programa de capacitaciones definido, un programa de capacitaciones que le permita entender lo que necesita información y la información que debe obtener para poder desarrollar muy bien sus prácticas. Si usted está viendo este video y es una persona de la industria de alimentos, téngale miedo más a la ignorancia de la información que al coronavirus, porque eso es lo que realmente mata a las personas, el desconocimiento
frente a algo. Si usted no sabe cómo se comportan los virus, pues realmente no va a entender qué es lo que está pasando. Sabe que tenemos un enemigo allá afuera, pero no sabe que se contamina el ambiente y las personas son realmente transporte de este virus. Entonces, hay que entender cómo se comporta, cómo afectan nuestras condiciones de vida, cómo afecta la preparación de los alimentos, porque a veces el desconocimiento es tanto que esta industria simplemente se guía y se basa en conceptos adquiridos mediante la experiencia. Y está muy bien, he visto perfectos resultados, pero asesórense, capacítense en las cosas que no se sientan fuertes, no tomen decisiones basados en lo que ustedes consideran o piensan. Ojo con esos conceptos que les van a permitir desarrollarse especialmente en este momento. Tengan en cuenta el programa de limpieza y desinfección, que el programa de limpieza y desinfección en algunos casos se llama POES, que son todos los procedimientos operativos estandarizados de limpieza. Te permite determinar cómo limpias, o sea, retiras la suciedad, y cómo desinfectas, o sea, eliminas los microorganismos de las superficies, instalaciones o los alimentos. Eso te va a poner un punto más adelante en cuanto a la inocuidad. Recuerden que la inocuidad es una palabra clave en la higiene de los alimentos, porque la inocuidad es precisamente tener un alimento libre de contaminación o de microorganismos. Entonces, la limpieza y desinfección cumple un rol específico. Tengan en cuenta procedimientos para lavar sus utensilios, para lavar sus instalaciones, para lavarse las manos. Tengan en cuenta qué es limpieza y qué es desinfección, cómo pueden limpiar correctamente una superficie o cómo pueden limpiar correctamente un alimento y cómo pueden desinfectarlo. Tengan en cuenta esos conceptos. El programa de manejo integrado de plagas es muy importante para el manipulador entenderlo, porque los vectores de contaminación están allí. A veces vemos las hormigas, por ejemplo, que son los vectores de contaminación que más afectan los establecimientos de comercio o las casas, y uno pues simplemente convive con ellas, pero busque cómo las erradica, porque los insectos de alguna manera se convierten en vectores que contaminan el alimento. No quiere hacer la forma de enriquecer con proteínas sus alimentos. No creo que sea la forma correcta. Tengan en cuenta que se pueden controlar de manera física, entonces existen trampas, existen especialmente para los roedores, pero también hay control químico, entonces pueden utilizar algunos aditivos que eliminan insectos y también eliminan a través de cebos a los roedores, y pueden haber otros tipos de controles más sofisticados que los pueden adquirir a través de una empresa que realice este tipo de actividades. Está el programa integrado de residuos. El manejo integrado de los residuos es saber y aprender a clasificar los residuos. Mire, yo les doy un consejo básico. Si les queda muy difícil reciclar y hacer todas esas actividades, inténtenlo. El reciclaje cumple un factor fundamental, porque es decir, de lo que yo desecho, puedo aprovechar algunos de estos materiales para hacer, no sé, arte, eh, ganar algunos recursos, pueden venderlos o simplemente darle una forma de posibilidad de ingresos a personas que se dedican a esto. Eso en cuanto a los que son aprovechables. Y un consejo en lo que llaman ustedes la basura. Divídanlo en dos, hagan clasificación de dos: inorgánicos, que no van a aprovechar, y orgánicos. Eso va a permitir que, que sea mucho más adecuado. Yo creo que hay algo que debemos cambiar, y cuestiono un poco el pago de nuestros servicios públicos en cuanto a que pagamos mes tras mes un tema de aseo, y a veces
el impacto ambiental se genera porque simplemente se paga por la recolección. Debería existir una forma de realmente manejar integradamente nuestros residuos. Se los dejo a su creatividad cómo puedan hacerlo, pero es importante clasificar nuestros residuos. Y ojo con los residuos líquidos. Si tienen residuos líquidos, traten de manejarlos de manera correcta, como el aceite, como, bueno, como los lixiviados que se generan de otros alimentos. Ténganlo en cuenta. Y si ustedes en su casa, en su establecimiento, manejan residuos peligrosos, pues también sepárenlos. Son los que van en la bolsita roja, los residuos hospitalarios, los residuos anatomopatológicos, entre otros. El programa de abastecimiento y potabilización de agua completa este quinteto de 5 programas que garantizan el plan de saneamiento básico. Si miramos los prerequisitos del decreto 60 del 2002, que hablar un poco de ello sería muy interesante, pero básicamente este decreto nos ayuda a revisar lo que es la inocuidad a través de la implementación de algo que se llama el sistema Hazard. Y habla de que el plan de saneamiento lo componen los 4 programas de abajo y el programa de capacitaciones esta parte. Yo siempre hablo de esto como un todo por la importancia de capacitar al personal de que entienda estos 4 conceptos de estos programas. Entonces, ojo con los programas, muy importantes, manipuladores de alimentos. Recuerden lavar muy bien sus manos, recuerden lavar bien las palmas, entre los dedos, detrás de las manos, lavar bien sus pulgares, detrás de los dedos, las uñas, muñecas, enjuagar y secar. Técnicamente nos debemos lavar bien hasta toda esta zona. Eso va a permitir que haya una mayor higiene en el proceso. Recomendación a la hora de preparar alimentos. Si van a utilizar estos dispositivos, traten de no hacerlo y si lo hacen, por lo menos utilicen alcohol de manera periódica para manipularlos. Pero les sugiero que lo hagan de manera más estéril para que no haya contaminación, porque este es un factor clave, especialmente en la preparación de los alimentos. Bueno, el manipulador debe tener en cuenta su indumentaria. Hoy en día nos están haciendo colocar de todo y el sector se alarma. Bueno, pero si me toca hacerlo, yo lo hago. Pero ojo, esto está desde hace muchos años. Debo usar gorro porque puedo hacer contaminación física con mi cabello. Además que también puede ser un transporte de microorganismos. Debo usar tapabocas o cubrebocas porque me permite evitar que mi saliva, donde hay bacterias, salgan y se expulsen al exterior. Y es más, si tengo algún tipo de virus o gripa, pues voy a transmitirlo fácilmente. Usar guantes es recomendable en algunos casos, tengámoslo en cuenta. Usar ropa adecuada, normalmente que sea antideslizante, que sea de un material de fácil lavado, que sea blanco preferiblemente, o sea de un color claro que se perciba la suciedad. Y en el caso de que se requieran botas, usar las botas de caucho son muy recomendables, especialmente cuando hay contacto con sistemas eléctricos para que no haya transferencia de energía y pueda presentarse de pronto algún tipo de riesgo en las actividades que desarrollen y también que sean deslizantes. Algunas personas usan otro tipo de calzado, pero se sugiere que sea calzado cerrado y de fácil lavado. Ojo con eso. La higiene del personal, ¿qué hago bien? Si tengo la cofia cubriendo mi cabello, como lo indica la imagen, lo estoy haciendo bien. Si utilizo correctamente el tapabocas, lo estoy haciendo bien. Si uso la indumentaria correcta, que ojalá sea antifluidos, estoy haciéndolo bien. Debo usar guantes en el caso que se necesite, entonces también eso va a ayudar y lo va a estar haciendo bien. Debo usar pantalón antifluido, debo usar calzado adecuado, no debo tener el cabello por fuera, no usar tapabocas. Es grave, especialmente en la industria de alimentos. Si lo hicieron, no lo vuelvan a hacer, que no sea solo por el coronavirus, porque yo no creo que esto va a ser eterno,
Entonces, les sugiero que siempre usen el tapabocas, usen la ropa adecuada. Mira, acá la persona no tiene la ropa adecuada, no deben utilizar accesorios, no deben usar la ropa sucia, no pueden tener uñas sucias o pintadas porque es contaminación. Esas son buenas prácticas de manufactura. Recuerden los hábitos del manipulador. No puede utilizar ropa rota, entonces digamos que yo estoy a la moda, entonces en un establecimiento de comida no se debe permitir que ninguno de los manipuladores use ropa, esos pantalones rotos. Sí son muy bonitos para ir a bailar, pero no para trabajar en la industria de alimentos. Ojo con eso. Utilizar calzado inadecuado, entonces van en chanclas o sandalias que están, digamos que descubiertas, entonces va a haber contaminación por la generación de nuestros propios residuos a través de la expulsión del sudor y eso genera producción de otros microorganismos que pueden contaminar los alimentos. Recuerden el mundo microbiano, muy importante. Recuerden que nos atacan virus, parásitos, hongos, bacterias. Protejámonos de ellos. Existen tratamientos térmicos, existen métodos para conservar los alimentos, existen formas para contrarrestarlos. Pero también recuerden que no todos son malos, solo que debemos conocer su comportamiento, debemos saber que el agua cumple un factor fundamental para que se dañen los alimentos y debemos conocer que son ellos los que dañan los alimentos. Todo lo que se daña lo dañan ellos. Entonces debemos saber cómo se comportan para saber cómo defendernos de ellos y hacer las cosas correctamente. Las enfermedades transmitidas por alimentos, lo hemos hablado en todo este curso, son enfermedades que se transmiten por alimentos que han sido contaminados con estos señores. Entonces esos señores hay que conocerlos quiénes son. No son todos, pero hay unos que son malos. Recuerden revisar el video anterior donde hablábamos de cuáles eran los más representativos y producen infecciones que se alojan normalmente en el intestino porque se contaminan con alimentos con altas cantidades de población de microorganismos patógenos. Patógenos, recuerden que es aquellos que producen enfermedades como estas. Intoxicaciones. ¿Cuándo se intoxica alguien? Cuando consume sustancias tóxicas o cuando un alimento ha sido contaminado por toxinas. Entonces, en ese caso hay una intoxicación. Y están las toxinfecciones que normalmente se generan por los más malos de los microorganismos, que son aquellos que generan toxinas y son microorganismos patógenos. Entonces, las toxinfecciones y las intoxicaciones normalmente son difíciles. Especialmente las toxinfecciones pueden generar atrofia muscular, déficit cerebral, bueno, ataques al sistema nervioso, una serie de enfermedades que realmente pueden tener repercusiones bastante graves. Entonces, ojo, manipuladores de alimentos, a la hora de preparar sus respectivas comidas o productos terminados, deben tener en cuenta que ustedes son y cumplen un papel fundamental en la salud pública y si hacen malas prácticas pueden ser un riesgo para la salud de otras personas. Bueno, como se los dije en el plan de sesión, vamos a hablar de la conservación de los alimentos. Ya hasta aquí hicimos un resumen que espero que haya quedado muy claro de lo más importante de ser un manipulador de alimentos. La conservación de los alimentos va a articular todo lo que ya hemos hablado de la contaminación, de los riesgos biológicos, químicos, físicos, de la contaminación que también se genera, del mundo microbiano, y tener en cuenta que son ese conjunto de procedimientos y recursos para preparar y envasar los productos alimenticios, con el fin de guardarlos y consumirlos después de un tiempo. Básicamente la industria, nosotros como profesionales en el área de alimentos, nos enfocamos en poder conservar un alimento. Ese es nuestro gran enfoque, que un alimento fresco pueda tener, pueda alargarse su vida útil y pueda consumirse en condiciones higiénicas óptimas en el futuro no lejano, dependiendo del producto. La mayoría de las conservaciones máximo llegan hasta 2 años permitidas por el INVIMA, pero he trabajado con empresas que
tienen productos, por ejemplo, los enlatados hasta de 10 años y están en perfectas condiciones. Entonces, tener en cuenta que la conservación cumple un papel fundamental en la industria de alimentos. Su objetivo primordial es prevenir o retardar el daño causado por los microorganismos, siempre es la lucha contra ellos y por ende su efecto nocivo sobre el alimento, que es que ellos lo deterioran, obteniendo un producto de larga duración para su consumo. ¿Qué tipos de conservaciones existen? Entonces recordemos cómo podemos contrarrestar a los microorganismos con calor y con frío. La variación del grado de temperatura cumple una función importante en la vida útil de los microorganismos. Recuerden que si hablamos de calor, los microorganismos cuando sube temperatura, ellos mueren en su gran mayoría. Pero cuando hablamos de frío, baja la temperatura, estamos hablando de que ellos quedan en coma, se quedan dormiditos o simplemente su actuar se detiene y entran en un estado de latencia. Es muy importante tener en cuenta cuáles son. La refrigeración, que es cuando los someto a temperaturas entre los 4 y los 14 grados centígrados. La congelación normalmente se hace por debajo de los 0 grados centígrados hasta los menos 15 grados centígrados. Y la congelación realmente es congelación lenta, porque se hace de manera prolongada en el tiempo. Y la ultracongelación es la misma congelación a menores temperaturas, alcanza hasta los menos 30, 32 grados, y cumple una función, es que congela rápidamente y mantiene la estructura molecular del alimento de manera positiva. En el tema de la conservación por calor, yo puedo hacer con pasteurización, cocción, esterilización, uperización. Todos estos conceptos lo que me llevan es a someter a unas condiciones como la esterilización y la cocción de tiempo y temperatura para que el microorganismo en ese tiempo muera. Tengan muy presente que ustedes cuando cocinan, lo que hagan, escalden, cocción, esterilización, lo que están haciendo es someter el alimento a un tiempo y a una temperatura para eliminar microorganismos y poder consumir el alimento de manera que sea apto y no nos genere un efecto nocivo para la salud. Y en el caso de la pasteurización, pues ya hacemos lo que se llaman o lo que se conoce coloquialmente como choque térmico, donde someto un producto a que suba rápidamente una temperatura y de inmediato pueda bajar a otra, y esos cambios fuertes o drásticos de temperatura van a eliminar aquellos microorganismos que son termorresistentes y que son los realmente berracos en el mundo microbiano y que no mueren de manera fácil, porque se esporulan y generan una serie de procesos complicados. ¿En dónde debo mantener la cadena de frío? En el transporte, en la recepción, en el almacenamiento, cuando lo estoy manipulando y cuando lo estoy comercializando. A veces ahí pecamos y es clave que lo tengamos en cuenta. Vamos a hablar de la conservación de los alimentos partiendo de la reducción de la humedad o actividad acuosa. ¿Qué es la reducción de la humedad? Es retirar el agua. ¿Qué es la actividad acuosa? Es el agua que está ligada a un alimento. Como saben, digamos, la leche tiene un 87% de agua. ¿Qué quiere decir? Es líquida. Imaginémonos que esto es leche. Es líquida porque tiene un gran porcentaje de agua. Si no tuviera gran porcentaje de agua, normalmente es sólido. Entonces, entre más cantidad de agua, hay más posibilidades de reproducción de los microorganismos. Entonces, la actividad acuosa, que es el agua ligada, juega un papel fundamental cuando se reduce, porque reducimos las posibilidades de que se expandan los microorganismos que están por aquí presentes. Entonces, los métodos más utilizados es la desecación y deshidratación, que es retirar un gran porcentaje de agua. Casi que los alimentos deshidratados podemos hablar que oscilan entre un 20 hasta un 5% de agua. Bueno, de pronto si exagero se me olvida el dato exacto. Estamos hablando que retirar grandes cantidades de agua en condiciones de temperatura no tan altas. Recuerden
que por encima de los 65 grados los alimentos empiezan a desnaturalizarse. Normalmente la deshidratación utiliza temperaturas entre 65 y 68 grados centígrados durante un tiempo prolongado para la eliminación del agua. La liofilización, que es un proceso mucho más técnico y sucede en alimentos como el café, la leche en polvo. Entonces, también hay una reducción de agua y lo transformamos en polvo que nos permite garantizar que no se pierdan las... O sea, siempre tenemos que jugar con tres aspectos. Eliminar los microorganismos, pero garantizar los nutrientes y someterlo a unas condiciones térmicas que permitan jugar con eso y que el producto sea consumible y también que cumpla una evaluación o un análisis sensorial aceptado por el mercado. Entonces, la liofilización juega un papel fundamental. El producto que más conocemos ustedes y yo es el café. El café normalmente se liofiliza y es muy importante tenerlo en cuenta, al igual que la leche en polvo. El ahumado es un proceso que durante miles de años se ha realizado y es que cuando sometemos el producto al humo, el humo tiene propiedades bactericidas, elimina bacterias porque genera unas condiciones adversas para los microorganismos y también le aporta sabor. Digamos que de todos es el que más aporta sabor. Ustedes ya determinarán en qué productos normalmente se utilizan en los embutidos o en las carnes. La evaporación, pues básicamente es otro concepto de la reducción que se hace con casi todos los que llamamos alimentos concentrados. Retiramos agua a través de una cocción prolongada y concentramos los sólidos allí presentes y también es una forma de conservar adecuadamente los alimentos. El caso más particular en este caso podría ser el arequipe, el manjar y este tipo de productos que se hacen por evaporación en el caso de la leche. La conservación de los alimentos también puede ser química o con adición de sustancias. La salazón es un método de conservación, ya lo hemos mencionado, que es el uso de grandes cantidades de sal, genera condiciones adversas para el microorganismo. El azucarado o grandes concentraciones de azúcar también genera condiciones adversas para los microorganismos. Acá está el ejemplo de la mermelada y en el caso del salazón con el pescado seco. Y también está la acidificación. En el caso acá tenemos un pernil que normalmente puede ser un jamón. Creo que conocen el jamón serrano, que la acidificación es cuando agregamos bacterias y hay una acidificación ácido-láctica, o sea, una bacteria genera una serie de procesos que generan ácido, en este caso el ácido láctico, y no garantiza el crecimiento de todas las bacterias. Entonces, también ese tipo de productos genera conservación de los alimentos. Técnicas industriales. Está el empacado al vacío, están las atmósferas controladas y está el enlatado. Yo me voy a detener un poco en ellos porque es muy clave que los tengan en cuenta para que sepan qué es lo que sucede. El envasado al vacío funciona con un producto que tiene una bomba de vacío, que valga la redundancia, y se utiliza un envase plástico que se llama bolsa flexible, que cuando es succionado con la bomba, el alimento que está presente en el envase se succiona completamente el oxígeno y queda sin presencia de él, por lo cual genera condiciones pues adversas para los microorganismos. Lo empaco en condiciones donde no genero oxígeno, pues toda la mayoría de bacterias que son aeróbicas no van a sobrevivir. Es un método muy utilizado. Acá podemos ver el ejemplo. Un producto empacado al vacío, más o menos se ve de esta manera. Ahora vamos a hablar de lo que son atmósferas controladas. Las atmósferas controladas normalmente son cuartos donde se adecúan para generar condiciones específicas para productos específicos. Esto normalmente sucede con
Las frutas. Las frutas, ustedes saben, especialmente las que son climatéricas, así usted las baje del fruto, siguen sus procesos naturales, la respiración, transpiración, maduración, y a veces, digamos, por poner un ejemplo, se me madura más rápido de lo que yo lo necesito. Las atmósferas modificadas generan las condiciones necesarias para alterar una condición de producción de etileno o viceversa, de tal manera de acuerdo a lo que yo necesito, de acuerdo al mercado que yo tengo. Sucede como en este ejemplo, miren la diferencia con la refrigeración de estas cerezas en un ambiente normal o un cuarto frío, empieza a haber una coloración más roja, y en el caso de las atmósferas modificadas, pues se puede ver que se ve un producto con un color mucho más natural o fresco. Acá ya empieza a haber quemaduras de calor, o sea, quemaduras por frío, y también la transferencia y el almacenamiento en una condición de cerrada, donde ellas generan una respiración, una transpiración más alta, pues se va a ver, digamos, más madura. Entonces es clave las atmósferas modificadas. ¿En donde también hay atmósferas modificadas? Cuando hay productos que son madurados. Sucede con las carnes maduradas o productos cárnicos madurados o quesos madurados. Se someten a condiciones de atmósferas modificadas o controladas y le genero las condiciones que yo necesito, en este caso al microorganismo que inoculo, o sea, las bacterias que inoculo, y me permite hacer una fermentación controlada y voy a tener el producto como yo lo quiero. Eso digamos que es una forma de conservar los alimentos. El enlatado, vamos a romper el tabú de que los enlatados realmente son productos que son digamos que tienen altos contenidos de insumos químicos o conservantes. Entonces creemos que yo me imagino que a veces cuando voy a destapar un enlatado, como dura tanto, entonces yo me imagino a las personas pensando, a ese enlatado le agregaron, o sea, cogieron todos los insumos químicos del mundo y se los agregaron ahí para que me durara todo el tiempo, porque algo le deben agregar si eso dura tanto. Y resulta que no, estamos muy equivocados. El enlatado es un producto, es una forma de conservar que funciona bajo un tridente de variables. Tiempo, porque lo someto a un tiempo prolongado. Temperatura, como pasa con cualquiera de los otros tratamientos, pero además lo someto a presión. Ustedes tienen un autoclave. El autoclave es el equipo que se utiliza para hacer la esterilización comercial, que es el tratamiento térmico que se utiliza en el enlatado. Lo tienen en la casa y es una olla a presión. La olla a presión utilizan tiempo, temperatura y presión. Solo que una olla a presión máximo tendrá 3 libras de presión. Una autoclave puede manejar hasta 80 libras de presión. Entonces entenderán que el proceso es mucho más fuerte para los microorganismos. Y eso hace que no hayan condiciones adecuadas para el microorganismo y la gran mayoría o en su totalidad mueren en el proceso, y por eso es que un enlatado realmente, al igual que la ultrapasteurización, normalmente deja un alimento totalmente inocuo y por eso pueden sobrevivir estos productos a temperatura ambiente. Entonces usted lo encuentra en la tienda o en el supermercado expuesto ahí sin ningún tipo de refrigeración ni conservación adicional y puede sobrevivir tiempo. He asesorado a empresas que tienen productos enlatados de más de 10 años y los hemos probado y realmente es como si nada hubiera pasado por ahí. Perfecto. No cambia el sabor, no cambia la textura, no cambia nada, porque generé unas condiciones totalmente adecuadas. O sea, lo que hace que dure el alimento mucho tiempo enlatado es el tratamiento térmico que se llama esterilización comercial. No es los químicos que se le agregan. Entonces, ojo con eso. Que si bien es cierto, venimos con algunos problemas porque los atunes o los productos provenientes de la pesca del mar, pues vienen con presencia de mercurio por la explotación de oro que va a los ríos, el mercurio y no se degrada fácilmente.
y se acumula normalmente en los alimentos que comen los peces. Sí, pero eso no quiere decir que los enlatados tengan uso de aditivos excesivos. Los que utilizan algunos aditivos realmente son mucho más, bueno, de menor impacto que lo que uno encuentra en algunos otros productos que normalmente solemos consumir de manera permanente o casual. Vamos a reproducir este video rápidamente para terminar el tema de la conservación. Y les voy a hacer una pregunta que quiero que se hagan en sus casas y es, ¿cómo está organizada mi nevera, que es mi mayor equipo para la conservación de los alimentos? Revísenlo, analícenlo y acaten, digamos, las recomendaciones que se le han hecho durante todo el curso. Es un video bastante corto. Cuenta que la conservación la podemos hacer desde nuestros hogares o desde nuestro establecimiento con nuestra nevera. Vamos a pasar al último tema muy importante por el cual partimos de eso y es el servicio al cliente. Todo lo que acabo de mencionar es servicio al cliente, porque es todo lo que va a percibir el cliente. Hoy en día, y bajo estas condiciones, no va a haber nadie que quiera consumir alimentos si el manipulador de alimentos no usa los elementos correctamente. Y si no los conserva adecuadamente, pues va a tener inconvenientes con su producto. Entonces, ojo, aplicar todas estas recomendaciones. En el servicio al cliente les recomiendo algo importante, especialmente para el sector de la industria de alimentos. Primero hay que establecer una base de conocimiento. Crea un espacio interactivo con toda la información de la empresa y actualízala cada mes. A veces no tenemos un sistema de información, no sabemos cuántos clientes tenemos, cuánto vendemos semanalmente, diariamente, no sabemos cuáles son los insumos que más utilizamos, no tenemos un inventario de nuestros productos, no tenemos un inventario de nuestras materias primas. Entonces, si eres manipulador de alimentos, debes contemplar que lo más importante es tener un sistema de información, porque el tener un sistema de información te permite conocer tu negocio y de allí puedes decidir qué información le suministras a tu cliente. Podría poner un ejemplo. Utilizamos semanalmente 100 kilos de carne de cerdo. Esta carne de cerdo se adquiere de fincas productoras del departamento del Tolima, fortaleciendo la producción primaria del departamento. Ya desde ahí usted está teniendo un contacto con su cliente, con su información. Y él va a decir, ve, chévere, yo quiero comer ahí porque pues ayudan a los productores del Tolima y no están trayendo eso de otro lado. Por ponerles un ejemplo. Dos, deja que tus clientes accedan a tu base de conocimiento. Pues lo que les acabo de decir, ojalá que esté disponible. Hoy en día una empresa de alimentos que no tenga una página web que sea visible para sus clientes, pues no interactúa con el mundo. Hoy en día estos dispositivos nos permiten estar conectados a todo momento y en cada momento. Entonces, ojo, y en todo lugar, tengamos en cuenta que debemos interactuar en información con nuestro cliente. La información hoy en día es la base fundamental para influenciar a nuestro mercado objetivo. El punto 3 cumple un factor fundamental. Permite que cada empleado actualice la base de datos del conocimiento. Permítale a sus empleados interactuar con ustedes. A veces nuestra industria de alimentos comete un error, es que no escucha a nadie, no se asesora de profesionales, pero tampoco escucha a sus empleados. A veces el empleado es el que vive el día a día
y puede darte ideas que te permitan desarrollar correctamente la percepción del cliente. Tal vez él es el que tiene el contacto más con el cliente. Entonces busca que tus empleados generen ese conocimiento para ofrecer un excelente producto. Ahora, ofrece múltiples canales de interacción. Hoy en día tenemos YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, muchas plataformas que deben interactuar con tu cliente. Hoy en día no se deben generar productos para que, a ver quién se los come. Me disculpan, si ustedes venden cualquier producto de alimentos, piensen primero para quién va dirigido ese producto. Interactúen con él, qué les gusta, qué quiere, porque a veces simplemente es lo que yo creo y lo que yo pienso, interactúo conmigo mismo. Entonces le pregunto, bueno, José Luis, ¿qué es lo que quiere el cliente? No, él debe querer esto, pero estoy hablando solo conmigo, porque no hablo con mi cliente y lo escucho. Tal vez él tenga las ideas necesarias para llevar mi negocio a otro nivel en cuanto a la interacción con él mismo. Escucha a tus clientes. Hay algo que se llama el feedback y es muy importante hacer esa interacción. Entonces tengo acá a mi cliente que es la señora Blanca y le digo, señora Blanca, este es mi producto que tiene estas características. ¿Usted qué le gustaría encontrar? Ah, me gustaría encontrar esto, esto, esto y esto. Mire que me gusta mucho su producto, pero a veces le falta esto, aquello. Y tras de eso, siempre que voy a su lugar, esa gente que me atiende muy mal. O cuando llamo, mire, la verdad su negocio es espectacular hasta antes de la pandemia, pero ahora que llamo me atienden de mala gana, el producto me llega mal. Entonces, ojo, tengo que hacer un feedback constante con mi cliente. Sexto, propongan experiencias integradas. ¿Cómo hago parte de mi negocio al cliente de vez en cuando? Hagan una experiencia. Hoy en día la gente no quiere comer, no quiere vivir, no quiere, o sea, lo que quiere es experimentar. Los negocios no se tratan de ofrecer lo que tú piensas al cliente, es lo que el cliente realmente quiere experimentar. Entonces, si él le gusta tu producto, ¿por qué no hacemos una sesión de cata de mi producto de manera pública o vuelvo mi negocio un round de competencias o vuelvo mi negocio un show? Bueno, no sé qué estén pensando. Si ustedes pertenecen a esta industria, reinvéntense porque hoy en día lo único que va a primar es las experiencias. Comprométanse de manera proactiva con sus clientes. Si él les dicen, es muy difícil cuando yo le digo a alguien, venga, muy chévere su producto, pero mire que no me gustó tal cosa. Entonces se sienten atacados. Ay, no, pero es que nadie me ha dicho nada más. Mi producto es buenísimo. Sí, pero si alguien se lo dice no es por destruirlo. Tal vez hay algo que usted no se dio cuenta y justo le llegó a ese cliente. Comprométanse con ellos, háganlo vivir una experiencia, porque realmente es muy importante el cliente en un negocio. Y creo que lo estamos viendo hoy en día cuando confinaron a todos los clientes de todos. Entonces, ¿quién va a ganar más? El que mejor administre esos clientes. Mide y mejora continuamente. Establezcan indicadores. Determinen, bueno, la gente qué es lo que quiere, cómo le gusta, entonces determinen metas y mídanse de manera constante a través de resultados. Eso les va a permitir tener mejores resultados en su negocio. El servicio al cliente, para terminar, quiero exponer este documento que encontré en internet que habla de qué piensan los consumidores en el mundo. Esto era un resumen de una encuesta que subieron muy interesante, donde habla que el 34% de los consumidores globales, estamos hablando de todo el mundo, dice que espera salir a comer más a menudo que en los últimos 12 meses. Cada vez la gente quiere salir a comer. O sea, si a usted le gusta preparar sus alimentos, pero a veces se cansa. Creo que todos en nuestro diario vivir a veces lo que queremos es dejar de preparar alimentos y buscar un establecimiento. Entonces, ojo, establecimientos comerciales de alimentos tienen que adaptarse a esto. El consumidor los prefiere, pero ¿ustedes qué tienen para ofrecerle a ellos?
La salud y el bienestar están en la mente de los consumidores de todo el mundo. Más del 90% de los consumidores considera las opciones de menú saludable o al menos lo considera como algo importante. Entonces tenemos que seguirnos reinventando, apliquemos técnicas novedosas, apliquemos cosas funcionales y realmente nos van a llevar a tener mejores resultados. La mayor prioridad a la hora de escoger un restaurante, ojo con estos datos, el 62% es la calidad de la comida, el 44% es el precio, el 25% la variedad en el menú y el 24% la ubicación. Siempre va a primar la calidad. Y hoy en día agréguenle que la calidad es no solo términos generales, sino también la parte sanitaria de los alimentos. ¿Qué les sugiero yo como profesional de esta área para el servicio al cliente en la actualidad, en la tendencia en la que nos encontramos? Ojo, tienen que hablar de personal manipulador de alimentos que cumpla, que conozca esta información que hemos visto en este programa de formación, que sepan y lo hagan de manera correcta. Ya no queremos ver al tapabocas en el mentón si nos están atendiendo. Queremos verlo bien puesto. Queremos ver un gorro que no nos garantice que nos va a contaminar físicamente con su cabello. Ojo con eso. Queremos ver instalaciones impecables, una infraestructura adecuada. No necesitan hacer grandes inversiones para eso. Necesitan contar con equipos realmente limpios, con higiene, con buenas prácticas y adecuados a lo que se necesita. La relación con el cliente. Hoy en día tenemos que hablar de marketing digital. Tenemos que perfeccionar la entrega a domicilios porque fallamos en algunos casos. Tenemos que mirar cuáles son las tendencias del mundo y adaptarnos a una de ellas que permita interactuar positivamente con nuestro cliente. Por eso, la actividad de hoy, para terminar este programa de formación, Manipuladores de Alimentos, van a hacer la descripción del ABC del manipulador desde el aprendizaje obtenido en estas 5 sesiones del curso. El ABC es ¿qué necesita? El manipulador necesita esto, esto y esto. Todo lo que vimos, lo que resumimos hoy, me van a decir qué se requiere. Muchas gracias y es para mí un placer compartir con cada uno de ustedes. Listo, entonces acabado este proceso de grabación, como siempre lo hacemos.